aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa hoy el Evangelio de San Juan con la parábola, el discurso del buen pastor, añadiendo algunas cosas nuevas. Como siempre, hay que verlas con detalle. En este caso, Jesús no se presenta como el buen pastor, sino como la puerta. La puerta que necesariamente hay que cruzar y sólo por la cual se puede entrar para llegar a un sitio seguro, al redil, al aprisco, es decir, al sitio donde estás protegido de los lobos que hay fuera. Y dice que los que no entran por esta puerta, o dice así, son ladrones y bandidos. Y añade, el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Desde el primer instante de la Iglesia ha habido herejías. Desde el primer instante. Así está recogido, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O intentos de manipular el mensaje. Simón el mago, los gnósticos, no agnósticos, que es distinto, los gnósticos contra los que se tuvo que enfrentar el apóstol San Juan, y después todos los demás. San Pablo en la carta a los Gálatas, toda la carta, dice: insensatos Gálatas, ¿quién os ha hechizado? ¿Quién os ha embrujado? Y les dice, en el capítulo 1, versículo 8, les dice: aunque vinieran ángeles del cielo a predicaros una doctrina distinta de la que yo os he enseñado, no los escuchéis, porque ya estaban ahí. En aquel caso seguramente eran los judaizantes, al fin herejías. Pero es que un poco más tarde la carta a los hebreos, si no es de San Pablo, al menos está ahí muy influida, se piensa que es escrita por alguien, uno de sus discípulos, que recoge homilías del apóstol. La carta a los hebreos, en el capítulo 9, versículo 13, dice rotundamente: no os dejéis seducir por doctrinas llamativas y extrañas. Es un problema de siempre. No solo la historia de los primeros siglos, es incontable la cantidad de herejías, algunas extraordinariamente graves, como la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. Es que es incontable. Durante el tiempo de persecución, después de la persecución, pero esto no es una cosa del pasado, es que ha sido siempre así en la Iglesia. ¿Y qué es lo que quería el Señor enseñarnos? ¿Acaso está el Señor hablando de ovejas o de cabras que tienen que comer un pasto abundante? Está hablando de nosotros. Este pasto, dice, el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy la puerta.
Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. No le preocupa que las ovejas estén gorditas, le preocupa que nosotros podamos salvarnos. Y la salvación nos viene de Jesucristo. Solo entrando por la puerta, que es Cristo, y que solo es Cristo, podremos encontrar la salvación en la tierra y en el cielo. No nos dejemos seducir por doctrinas llamativas y extrañas. Carta a los Hebreos. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha hechizado? Epístola de San Pablo a los Gálatas. Se decía hace años, católico ignorante, futuro protestante. Se decía de Latinoamérica, países como Guatemala, donde ya más de la mitad pertenecen a sectas. Es un pueblo profundísimamente religioso, extraordinario además, pero precisamente porque no han encontrado, quizá, en sus pastores los pastos, algo que llene su sed de Dios, se han ido a las sectas. Un nuncio en Guatemala llegó a afirmar esto: ustedes han hecho una opción por los pobres y los pobres han hecho una opción por las sectas. Pero además de no hablar de Dios, hay también aquellos malos pastores que enseñan doctrinas completamente contrarias al Evangelio. Por eso no solamente hay una responsabilidad del pastor, que tiene que ser la voz de Cristo y no su propia voz. No puede ser un pastor que no pase por Cristo, que entre y salte dentro del aprisco para robar, matar, hacer estragos. También hay una responsabilidad en las ovejas. Por eso dice el Señor: cuando ha sacado, habla de él, todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hasta las ovejas son más inteligentes que muchísimos católicos, hasta las ovejas, porque conocen la voz del buen pastor. Y esos católicos, no hablo de los ateos bautizados que decía Benedicto XVI, hablo de los católicos practicantes. Esos católicos practicantes que se dejan seducir por doctrinas llamativas y extrañas, que se dejan embrujar, que ya no saben distinguir el mensaje de Jesús del mensaje de cualquier arribista que llega diciéndoles lo que el mundo quiere que escuchen y seduciéndoles. Esos católicos también tienen una responsabilidad. ¿Qué hay que hacer para conocer la voz de Jesús? Hay que hacer dos cosas. Y esto es obligación de esa oveja que no quiere ser seducida. Es obligación de ese católico que quiere ser fiel a Cristo y además que mira por sus propios intereses y por los intereses de su familia, porque sólo a través de Cristo va a encontrar la felicidad aquí y la vida eterna. Es obligatorio para el católico siempre, hoy quizá más incluso que antes, es obligatorio una relación personal con el Señor. ¿Cómo vas a conocer la voz de Jesús si no le escuchas? ¿Cómo le vas a escuchar si no haces un tiempo de silencio en tu interior? ¿Y cómo vas a hacer un tiempo de silencio en tu interior si estás siempre aturdido por el ruido que te viene de fuera, por lo que dice el mundo, por lo que opina la mayoría, por lo que dicen los famosos, por lo que enseñan las series de televisión? Y no estás escuchando la voz del buen pastor. No vas a la iglesia a estar un rato en silencio ante Él, presente en la Eucaristía. No vas un rato a hacer adoración del Santísimo. No vas a misa. O cuando vas a misa,
Entras y sales, llegas tarde y te sales incluso antes, en lugar de quedarte un tiempo después de comulgar para escucharle. También para decirle, pero sobre todo para escucharle. No podrás identificar la voz del buen pastor si no te has ejercitado en la escucha de esa voz con la oración. Y la otra cosa imprescindible, que es un deber nuestro, es la formación. Pero no cualquier formación. Hay muchos malos pastores, de los que entran para robar y hacer estragos, que te van a ofrecer formación. Y es una trampa. ¿Cuántos cursos de Biblia en muchísimas parroquias no son cursos de Biblia católica? ¿Cuántos católicos han perdido la fe yendo a esos cursos de Biblia? Hay que tener discernimiento. Y eso por tu bien, aquí y en la vida eterna, por el bien de los tuyos, porque tienes que transmitir la fe a los tuyos en un contexto cada vez más agresivo por la secularización y también en un contexto cada vez más difícil por la situación interna de la Iglesia. Cristo es el buen pastor, el único buen pastor. Escucha su voz, aprende a escuchar su voz, reza más y fórmate mejor. Fórmate siguiendo la enseñanza de aquellos que te hablan de Cristo, que te dicen lo que enseñó Cristo. Y no olvides el consejo de San Pablo a aquellos gálatas embrujados. Aunque viniera un ángel del cielo y os predicara un evangelio distinto, no le hagáis caso. Que así sea.